Muy bien. Yo soy María Elvira Delfín Cota, R1. Voy a presentarles el tema de síndrome de necrosis aguda. Bueno, empecemos. Bueno, un poco de historia. Uruguay y colegas en 1975 se hicieron como un estudio para describir esta enfermedad. En base a eso, más que todo, es como una enfermedad que al principio lo veían como una uveitis, o una panoveitis aguda, también conocido por Kirisawa, y en 1978 le dieron el término de necrosis retinal aguda bilateral por John Beard en 1978. Y posteriormente, en 1982, tomaron como etiología principal que se dieron cuenta que era el herpes virus como agente causal de este síndrome. Bueno, la necrosis retiniana aguda es una inflamación que puede presentar una panoveitis y es principalmente por agentes virales como herpes simple y varicela zoster. Se puede ver más que todo en el PCR como ayuda como diagnóstico, pero también dice que puede estar asociado con citomegalovirus. Uy. Bueno, la etiología. La mayormente el herpes simple uno es principalmente en pacientes mayores de edad, mientras que en los jóvenes se presenta en el herpes simple 2, pero también podemos encontrar principalmente en varicela zoster, inclusive en citomegalovirus como otros de los como diagnósticos diferenciales que tienen como un poquito más relación con la enfermedad. Bueno, epidemiología. Se supone que en varios libros dice que puede existir en el rango de 10 hasta 94 años, pero dice que es menos frecuente en población pediátrica, pero sí se puede presentar. Pero principalmente se presentan en pacientes de sexta y la quinta década de la vida. Usualmente son pacientes sanos o puede haber pacientes que tengan un problema con disfunción inmunitaria en la clínica. También puede ser que no está como algo definido, pero no han puesto que sea solamente en hombres o solamente en mujeres, puede presentarse en ambos sexos. Tampoco hay una predilección de alguna raza y se presenta unilateralmente, usualmente. Factores de que aumentan el riesgo, hay unos factores genéticos que pueden presentarse para las personas, como el antígeno HLA-DQW7, pero estos son para ciertos pacientes como en Estados Unidos, y el fenotipo, que es BW62, o inclusive en pacientes japoneses se puede presentar el HLA-AW33, e inclusive pueden presentar una encefalitis viral por herpes virus simple como factor también de riesgo. Bueno, en la fisiopatología la dividimos en fase herpética aguda y fase cicatrizal. ¿En qué consiste? En que el virus, más que todo, emigra hacia la retina y sobre el vitrio, pero hace como una infiltración a la respuesta inflamatoria de esta misma, produciendo por lo mismo de las partículas de lo que vendría siendo del virus. Esto mismo produce una inflamación en la retina, el cual produce una pacificación de la retina y puede provocar cambios en el vitrio y puede dar como resultado una vitreitis debido a una respuesta inflamatoria de ya sea linfocitos mononucleares, de células T y plasmáticas. Esto produce que haya como una respuesta de hipersensibilidad por parte del cuerpo ante el virus del huésped y el mismo virus al momento de estar afectando lo que vendría siendo lo de la retina. Esta inflamación provoca que las arterias de la retina produzcan una vasoclusión y haya cambios coroideos. Esto puede producir una fase de la retina activa. ¿Qué es la fase de la retina activa? Es como la producción el efecto de la retinitis, que puede ser que este mismo se extiende a, más que todo, es como cambios coroideos y afectaciones en la retina.
produciendo así una fase cicatrizal tardía o una fibrosis. Hay unos cambios en el vitrio por lo que se da esta fase aguda produciendo membranas contráctiles que usualmente se puede estar observando ya sea en un DR regmatógeno que posteriormente se puede ver después del inicio de la enfermedad a partir de los 3 meses. Este, vamos a ver. Y los síntomas que se pueden presentar es pérdida visual repentina, fotofobia, dolor periorbitario y enrojecimiento ocular. Los síntomas del segmento anterior usualmente se presentan en la fase aguda del herpes, que es episcleritis, escleritis, queratitis y uveitis anterior, viendo la celularidad. Estos son como datos principales en la fase aguda de las primeras etapas de la enfermedad de la necrosis. En el segmento posterior, inclusive podemos ver que hay opacidad de vitrio, que está la vitreitis, retinitis necrosante del espesor total en parches, neuritis óptica o neuropatía, vasculitis oclusivas, hemorragias perivasculares, envainamiento y obliteración terminal de las arterias. La retinitis usualmente se ven como parches de color amarillo blanco que se extiende desde del polo posterior. Más que todo, puedes encontrar también hemorragias intrarretinianas y vitreitis. En una de las imágenes se puede ver. Bueno, también está más que relacionado también a ciertas manifestaciones cutáneas que podemos encontrar relacionadas inclusive por la herpes zóster. Podemos encontrar relación ya sea por síndrome de Raynaud-Hunt o queratitis por herpes simple, o inclusive puede haber atrofia cerebral y difusa sordera laberíntica y está relacionada con síndromes V meningios. Esta es como una imagen que es representación del fondo de ojo en como que mm, en cómo se va desarrollando la enfermedad. En la primera imagen superior de la izquierda es como que hay un blanqueamiento de la retina, pero hay vasculitis en las arterias y puede estar acompañada con vitritis y hay hemorragias interretinianas. En la segunda imagen podemos ver más que todo vasculitis y hasta podemos encontrar papilitis. En la tercera imagen se encuentra como que la retinitis activa, que vendría siendo que es la que se presenta a partir de las 4 o 6 semanas y tiene esa duración, que posteriormente esto puede llegar a hacerse inclusive un desprendimiento de retina. Y en esta misma puedes ver los bordes fenestrados, que usualmente son característicos de la retinitis necrótica. Y en la última podemos ver que hay roturas en la retina y vitreoretinopatía y DR. Y pues, usualmente se supone que puede presentarse en los últimos del primero o el segundo mes. El diagnóstico, pues más que todo, esto es más como una clasificación o una tabla de cómo te puedes guiar para poder identificar dicha diagnóstico, ya sea que se presente en uno o varios focos la necrosis, que usualmente se va a presentar en la periferia de la retina y se puede encontrar por fuera, pero de las arcadas, de adentro, de afuera hacia adentro. La progresión usualmente puede ser rápida, inclusive puede ser desde días hasta meses, hasta llegar a un DR regmatógeno. Puede haber vasculopatías oclusivas en arterias y casi siempre encuentras inflamación en cámara anterior y humor del vitrio. En pruebas diagnósticas, usualmente se usa el PCR, pero también hay un coeficiente Goldman-Whitmer que vendría siendo para detectar la cantidad de lo del virus para poder definir la relación que hay con la de necrosis del mismo de la retina. Inclusive se tiene que complementar con pruebas diagnósticas porque este síndrome está relacionado con varias patologías, ya sea por tuberculosis, VIH,
e inclusive con citomegalovirus. Por eso usualmente se piden el VIH, hemograma, FTA, títulos para toxoplasmosis, PPD y funciones hepáticas y renal y basal, porque como el tratamiento usualmente actúa más en riñón y lo que vendría siendo funciones hepáticas, se es necesario saber si el paciente se encuentra en óptimas condiciones para poderle administrar el tratamiento, porque el tratamiento puede durar desde más bien meses y esto podría dañar más que todo el hígado. En diagnósticos diferenciales que ya se mencionaron anteriormente, tenemos lo que es la sífilis, la toxoplasmosis, retinitis por citomegalovirus, pars planas, sarcoidosis e inclusive linfoma intraocular y aspergilosis. Ah, El tratamiento como tal tiene como, hay varias como referencias. Usualmente al principio, que todavía no es como que algo bien definido, el tratamiento oral, que es aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, valaciclovir 1 gramo 3 veces al día y famciclovir, son importantes tanto oral como endovenoso, ya sea que lo apliques oral o endovenoso. Había unos estudios que decía que solamente aplicar oral y no aplicar algún otro medicamento intravítrea daba menor resolución del problema que darlo combinado, porque hay diferentes esquemas y hay diferentes personas que piensan de diferentes maneras. Hay gente que piensa que solamente con el oral o el endovenoso es suficiente para dicho tratamiento, pero otros no tienen una resolución completa del tratamiento. En endovenoso es igual a ciclovir intravenoso 10 miligramos cada 8 horas durante 5 a 10 días. Y los antivirales intravítreos se supone que se tiene que dar combinado independientemente con un antiviral para que le ayude a desinflamar, ya se hagan ciclovir de 2 miligramos por 0,1 mililitro o Foscarnet 1,2 a 2,4 miligramos por 0,1 mililitros. Se cree que el Foscarnet ha dado mejores resoluciones en combinación con el antiviral de la ciclovir que darlo oral, porque dicen que se distribuye mejor endovenoso que en tomado, por lo tanto dicen que la mayoría cree que es mejor ser endovenoso con intravítreos, pero dicen en otros casos que es ideal complementarlo con una terapia antiinflamatoria con prednisolona, porque esto mismo ayuda a disminuir la inflamación. Por ejemplo, si hay una turbidez del vitrio, lo ideal sería darle su terapia antiviral intravítrea e inclusive antiinflamatoria para que éste disminuya la turbidez del vitrio y se pueda hacer como secundario, porque a las 24 48 horas ayuda a desinflamarlo. Por lo tanto, hay otro que toma como profilaxis, que vendría siendo el láser. Si si aplican lo que vendría siendo el láser, que dicen que unos que sí y otros que no es necesario, otros dicen que sí funciona porque ayuda a disminuir la progresión a un DR reumatógeno. Por lo tanto, hay unos que creen que el 95% que es mejor darle un aciclovir endógeno, eh, bueno, endovenoso, más intravítrea, más lo que vendría siendo terapia antiinflamatoria, más el láser. También, pues tenemos que tomar en cuenta los efectos secundarios de la ciclovir, que es ya sea disminución de función renal, gastrointestinales, flebitis e inclusive disminución del sistema nervioso central. También puede dar reacciones de hipersensibilidad. En prevención es lo que estábamos diciendo, que el láser puede ayudar a las áreas necróticas, inclusive para que no haya como un avance de un DR, pero complementando incluso con esteroides para que ayude a la desinflamación y si hay una turbidez se puede realizar dicho láser. Cuando el paciente presenta esas complicaciones y ya se llevó lo del láser, se dice que lo ideal
sería que se hiciera una vitrectomía para que le pudiera ayudar a la disminución, ya sea del desprendimiento del DR. Uf. Debido a que hay una proliferación de como el desprendimiento de la retina como se puede presentar a inicios como a meses, por lo tanto es necesario como que hacer todo complementario para cuando hay una proliferación en el vitrio en la retina se pueda evitar el DR. Se supone que en unos estudios dice que es necesario hacer la vitrectomía, que haya silicón y una fotocoagulación de láser para que no haya esa complicación y después usar lo que vendría siendo un lente intraocular. Los pronósticos dicen que puede haber una mejoría hasta el 20-200 en un 28% y el 75% puede presentar desprendimiento de retina reumatógeno, pero dicen que si uno hace como profilaxis lo que vendría siendo lo del láser e inclusive ponerle antiesteroides y complementarlo ya sea el aciclovir con intravitrio, que puede haber una resolución o una mejoría, pero que todavía no está completamente al 100% seguro porque siguen los estudios. También puede presentar disfunción del nervio óptico debido a este problema de la necrosis, porque hay un agrandamiento del nervio óptico y hay cambios en lo que vendría siendo en las arcadas del nervio óptico. Y puede haber afectación de mácula y puede haber problemas de vasculopatía isquémica. Es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, sabemos que esta patología tiene un mal pronóstico visual. Recordemos que se da tanto en pacientes inmunosupresos, ¿verdad? No solo hay que pensar en pacientes con VIH, sino que también pacientes que ya tengan una descompensación secundaria a su diabetes o pacientes que han sido sometidos, digamos, a una quimioterapia por un CA. Entonces, este síndrome de necrosis, pues, afecta tanto el segmento anterior como el posterior. ¿Cuándo vamos a indicar una vitrectomía? Cuando estos pacientes ya tenemos varios meses de estar en tratamiento con ganciclovir, intravitrio, incluso se le puede dar dosis o bolos de metilprednisona, un gramo directo IV por 3 días, y si no, y también se le puede administrar metilprednisona intra transeptal. Entonces es como poner una inyección perivulvar. Entonces eso nos ayuda a que la inflamación a nivel de la retina disminuya. Como dijo la doctora, puede haber vitreitis, puede haber esos signos de isquemia retiniana o la vasculitis, ¿verdad? Que es bien importante. Todo esto va a llegar a llevarnos a que todo haya insuficiencia de aporte sanguíneo, ¿verdad? Entonces va a haber mucha necrosis a nivel de la retina. Incluso, como dijo la doctora, puede haber desprendimiento, desprendimiento de retina reumatógeno secundario a la isquemia, a la neovascularización. Entonces, en estos pacientes vamos a indicar vitrectomía, endoláser, eh, incluso si miramos que es un paciente adulto, pues de una vez, si miramos, de una vez indicarle una facoemulsificación, siempre y cuando sea adulto, mayor de unos 50 años, y que tenga alguna leve opacidad o una esclerosis nuclear significativa. Entonces, más que todo, como ya les comenté desde el principio, estos pacientes tienen un mal pronóstico visual y pensar siempre en pacientes inmunosupresos. Muy buena clase, me parece muy bien su clase y también lo que estaba comentando usted el láser indicado en estos pacientes, pues yo creo que es mejor dar inicio el ganciclovir intravitrio y sus dosis de esteroides, también ya sea intravitrio, perdón, intraceptal o transeptal, perdón, o vía endovenoso. Entonces, muy bien la clase.
No sé si tienen alguna duda con con esta patología, porque diagnósticos diferenciales, como ya los mencionó la doctora, son varios, ¿verdad? Entre ellos los citomegalovirus, podemos saber también por sífilis, muchas patologías que podemos encontrar como diagnóstico diferencial en esta, ¿verdad? Entonces, si gusta, continuamos con la siguiente clase. Hola, buenas tardes. ¿Sí se ve? ¿Y me escucho? Sí, Ángel, adelante. Sí. Ok, bueno, buenas tardes. Soy Ángel, de nuevo. R1. Les voy a hablar el día de hoy sobre infecciones micóticas endógenas de la coroides y la retina. Ok. Bueno, primero, los hongos, pues, son microorganismos eucariotas que se encuentran distribuidos en diferentes partes de la naturaleza. Existen miles de especies de hongos, de las cuales pocos causan enfermedades en el ser humano. En cuanto al ojo, todavía menos de esos pueden llegar a generar una enfermedad diseminada y afectar el globo ocular. Generalmente cuando esto ocurre es secundario a traumas, a daño a tejidos, ya sea oculares o perioculares, y secundarios bueno, a traumas y cirugías. Va a afectar los tejidos perioculares y periorbitarios. Posteriormente puede generar una infección ocular, así como también tener una infección diseminada y por vía hematógena llegar al ojo. Eh, muy rara vez los hongos generan infecciones endógenas de la coroides y la retina, y pues debido a su cuadro clínico, digamos algo inespecífico, a que muchas de estas enfermedades son endémicas o no hay como un consenso claro, pues son de difícil diagnóstico y tratamiento. Bueno, primero y del que más se habla es la candidiasis. Esta se va a dar por diferentes tipos o subgrupos de cándida que ya vamos a mencionar, que son levaduras comensales de baja virulencia. Estas se van a encontrar en la flora normal del tracto respiratorio, tracto intestinal y genitales femeninos. Presentan una alta morbilidad y mortalidad. Cuando nosotros encontramos un paciente con candidemia, o sea, ya con resultados positivos en sangre de cándida, sí o sí se le tiene que dar un tratamiento profiláctico, debido a que a pesar de que el riesgo de que invade el ojo es poco, pues se han encontrado diferencias. ¿Ok? Entonces, en tratamiento en candidemia con o sin neutropenia. En cuanto a las correoretinitis, es la más común de todos los hongos. Y se ha encontrado que además la Candida albicans dentro de estas diferentes familias es la más común en un estudio donde se hicieron hemocultivos, todos los hemocultivos positivos, 45% eran positivos en adultos y 49% en niños de Candida albicans. Y bueno, aquí tenemos la primera, es la más común, que es la Candida albicans, después la Candida tropicalis, tenemos la Candida parapsilosis, la Candida glabrata y la Candida guillermondi. Después, más recientemente se han descrito algunas corioretinitis por Candida krusei, pero todavía no hay mucha evidencia, o desarrollo de la enfermedad. Aparte, generalmente, muchos de estos estudios de los que se han encontrado sobre la infección de hongos se realizan ya en autopsias, no tanto en un paciente vivo. En un estudio igual de 15 corioretinitis, encontraron que 12 eran por Candida albicans, 2 por tropicalis y una por parapsilosis. También en 38 pacientes en donde se demostró candidemia, 72% eran por Candida albicans, y de los 11 ojos que presentaron corioretinitis, perdón ahí por la S, corioretinitis, el 91%, o sea 10, presentaron que eran por Candida albicans, sino por otra familia de Candida.
En cuanto a sus características clínicas, la lesión clásica va a ser una lesión blanca, circunscrita, de un diámetro menor a un diámetro de disco, recubierta de células inflamatorias del vitrio. Aquí es importante porque se menciona mucho que el vitrio va a tener serias afectaciones por cuestiones inflamatorias. Aquí tenemos un ejemplo, aquí no vemos la lesión, acá sí la vemos, son redondas, circunscritas, aquí se ve más pequeña que el diámetro de disco, blanquecina, brillante. Y acá tenemos un paciente después de tratamiento con anfotericina B, de cómo aquí está la lesión activa, y aquí está la cicatriz, que generalmente va a ser una lesión hipopigmentada. Y en las lesiones precoces, en la fluorangiografía, podemos encontrar lesiones hipofluorescentes que tiñen en fases tardías. Acá también tenemos un paciente en la evolución de la A a la B después de tratamiento. Aquí todavía tenemos una fase activa, pero vemos como la lesión ya no está delimitada o tan marcada como en la primera. También podemos encontrar envainamiento de vasos alrededor de las lesiones, como se puede ver aquí, vemos la lesión, vemos también cambios en el trayecto de los vasos. Y en cuanto a síntomas, por ejemplo, el primero, pues el más importante va a ser la disminución de la visión. Esto siempre va a suceder cuando haya ya lesiones maculares o una condición del vítreo. Como les mencionaba, es como la inflamación vítrea. Entonces, esto también va a opacificar los medios y, por lo tanto, afectar la visión. Síntomas de uveitis anterior, como iridociclitis o hipopión. Y eh, cuando queremos identificar el tipo de cándida que está afectando, se tiene que realizar una vitrectomía con centrifugación, debido a que es muy difícil o que hay veces que que en el mismo cultivo se mezclan las células inflamatorias con el hongo y no se puede reconocer. Al momento de los síntomas, 2 de 3 pacientes afectados va a ser de manera bilateral y un 50% de afectación vítrea. O sea, ya va a ser una etapa, digamos, un poco avanzada, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, pues bueno, la cándida el globo se va a afectar por vía hematógena. Cuando existe candidemia y va a evolucionar a corioretinitis, o generalmente existe un factor mayor de riesgo, como una cirugía previa mayor, sepsis bacteriana, antibióticos sistémicos, catéteres intravenosos permanentes, enfermedades inmunodepresoras o debilitantes. En el tratamiento también esto va a ser importante porque hay pacientes que incluso en el caso de tener catéteres intravenosos, con el puro retiro el catéter contaminado, hay veces que remite la enfermedad, pero obviamente lo recomendable es proceder al tratamiento. Drogas intravenosas, ya sea en cuestiones de parafernalia o aditivos contaminados. Sospechar en caso de uveitis, en caso de uveitis inexplicadas o en pacientes con antecedente de drogadicción. Y es la enfermedad micótica más común en los lactantes. También se da en mujeres posparto o en las que se provocan los abortos. Y en casos de inmunosupresión, como en la clase pasada que mencionaba el doctor, no solamente es en casos de VIH, de hecho, ni siquiera es los más comunes, sino también en pacientes trasplantados, en pacientes que tienen uso de esteroides de manera crónica, por ejemplo. La prevalencia, según Nahue y Colts, en los 90, de 118 pacientes con candidemia, el 9% tenían cororetinitis. Encontraron ya durante la autopsia y en los estudios del ojo postmortem, encontraron hallazgos inespecíficos como manchas algodonosas, manchas de Rod, que aquí les puse un ejemplo que son lesiones hemorrágicas con el centro blanquecino por células inflamatorias y fibrina, entre otras cosas, y hemorragias retinianas. El signo de interrogación lo coloqué porque mencionaba que nunca hubo manera de demostrar que estas lesiones eran o no debido a la candidiasis, por eso eran hallazgos inespecíficos y además pues no tan comunes. La endoftalmitis por cándida va a ser solamente el 2 a 3% de los pacientes con candidemia
Y se sigue sugiriendo tratamientos a pacientes con hemocultivos positivos, como ya les había comentado. También, bueno, también es importante mencionar que ha disminuido la incidencia de endoftalmitis y corioretinitis por cándida y en general de los hongos debido al tratamiento precoz una vez que se encuentra la candidemia. Por eso es importante que sean tratados previamente. En cuanto a la anatomía patológica, pues van a ser levaduras gemantes y conocidas mejor como pseudohifas. Pues hemos visto, yo creo que todos, cómo se ven las hifas a veces en las fotos de en la patología. Aquí podemos ver cómo están invadiendo las pseudohifas, rompiendo la membrana limitante interna, perdón, la membrana limitante interna, y acá al revés, cómo están invadiendo la membrana de Bruch o dañando la membrana de Bruch. Bueno, en pocas palabras, es difícil reconocer entre candidemia y candidiasis, la cual ya es una enfermedad parenquimatosa que afecta a uno o más órganos. La forma de encontrar la infección ocular va a ser por medio del examen por oftalmoscopio. Vamos a encontrar las lesiones que ya mencionamos. Y de infecciones diseminadas, 82% también pasan a corioretinitis. De infecciones diseminadas, ¿ok? No locales que también pueden ser. La corioretinitis, al contrario, siempre que existe corioretinitis, generalmente se encuentra una afectación en otros órganos. Es decir, no siempre que esté diseminada va a haber corioretinitis, pero siempre que haya corioretinitis, generalmente vamos a encontrar ya una infección diseminada. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el resto de infecciones. La verdad venían un poco reducidas en la bibliografía. Vamos a dar las generalidades de todos para que las conozcamos. Y bueno, vamos a seguir con la aspergilosis, que se va a dar por el hongo aspergillus, que es un hongo abundante en la materia vegetal en descomposición. Este se encuentra a veces de manera normal en secreciones y orificios corporales en personas sanas. Se va a infectar o va a provocar una infección local en tejidos traumatizados por drogas intravenosas o pacientes inmunosuprimidos como con cáncer, pacientes previamente con diagnóstico de endocarditis y receptores de órganos. Al final vamos a hablar del tratamiento en general, entonces ahorita vamos a tener. Es la segunda de más frecuencia que causa infección en coroides y retina, principalmente dos familias, que es el Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. El pulmón es el órgano más afectado. La infección intraocular va a ser más común que la candidiasis, o sea, pacientes que ya tienen infecciones diseminadas por Aspergillus, es más común que provoque una infección ocular que la candidiasis y la infección intraocular puede ser la primera manifestación, también a diferencia un poco de la candida. En cuanto a sus características clínicas, en el fondo de ojo vamos a encontrar infiltrados amarillos, amarillos retinianos y subretinianos. Puede llegar a causar endoftalmitis con pérdida rápida y grave de la visión, una inflamación intensa y hemorragias retinianas como tenemos acá. Ahí están las lesiones y también las hemorragias. Generalmente hay una afectación macular, se produce en polo posterior. Cuando hay infección grave, se van a encontrar hifas tabicadas en todas las estructuras del ojo, no solo en polo posterior. Se encuentra invasión de vasos y también se puede ver, obviamente en la infección grave también, ya trombosis o infarto tisular, oclusión de vasos coroideos y puede provocar un desprendimiento de retina exudativo. Estas se diferencian de la cándida, van a ser lesiones más grandes y de mayor probabilidad hemorrágica. ¿Ok? Aquí pues no está afectando como tal la mácula en el polo posterior, pero créanme que estaba difícil encontrar algunas imágenes también de estas enfermedades. Vamos a seguir con la pseudo-lescheriasis, que va a ser provocada por el Pseudo-Lescheria bodi. Esta va a provocar una enfermedad que se conoce como maduromicosis, que va a ser una infección por implantación traumática en tejidos blandos. Si se fijan, casi ninguno va a ser en tejidos intactos. Entonces va a ser en tejidos blandos, en pacientes inmunosupresos y con una infección diseminada. Va a desarrollar una infección diseminada.
El diagnóstico diferencial es muy similar las características clínicas al Aspergillus, a lo anterior, y van a ser lesiones extensas, confluentes en la interfaz vitroretiniana. Y esto rara vez lo vamos a encontrar como una enfermedad avanzada ocular, como endoftalmitis. Y generalmente cuando este sucede, pues los pacientes van a terminar enucleados o se encuentra ya en pacientes fallecidos. Por la afectación diseminada, obviamente, no por eso. Tenemos la pseudosporiosis, que va a ser provocada por el Pseudosporium prolificans, que va a ser muy similar a otro tipo de hongos como el boidi, la Pseudolescherichia boidi. Se va a encontrar en la tierra, va a provocar infecciones y afectaciones en tejidos musculoesqueléticos localizadas postraumáticas, lo mismo, ¿no? Volvemos al daño de tejido previo. Lesiones inflamatorias grandes de 4 a 6 diámetros de disco, o sea, son enormes a diferencia de la cándida, por ejemplo. Y este va a ser resistente a la mayoría de antimicóticos, tampoco va a tener una buena evolución y también, pues, es rara, no es común de que lo observemos. Seguimos con la criptococosis, que va a ser dado por el Cryptococcus neoformans, que se encuentra en las heces de las palomas. Esta es una infección a nivel mundial. Se adquiere a través de las vías respiratorias. Tiene predilección por el sistema nervioso central, por lo que puede derivar en una meningitis, o lo que a lo mejor todo el mundo llegamos a escuchar como la meningitis criptocócica. Puede afectar iris, cuerpo ciliar, o más bien afecta iris, cuerpo ciliar, cuerpo vítreo, retina y coroides. Los primeros datos incluso van a ser a veces en segmento anterior. Tenemos una corioretinitis multifocal, lesiones amarillas, blancas de tamaño variable, precipitados corneales o en grasa de carnero, como se los puse aquí en la imagen. No va a ser la única que va a provocar este signo. Envainamiento vascular, que también ya vimos un ejemplo. Un desprendimiento de retina exudativo, infección micótica ocular, es la infección micótica ocular más frecuente en pacientes con SIDA y puede provocar visiones borrosas transitorias, no definitivas ni tampoco una amaurosis como tal, pero sí visiones borrosas transitorias, que va a ser el principal síntoma, y endoftalmitis grave también puede evolucionar. El siguiente es la histoplasmosis, que va a ser provocada por el Histoplasma capsulatum. Se encuentra en la tierra, es endémico del centro y el este de Estados Unidos. También algunas partes de Latinoamérica, pero en general aquí es donde está más descrito. Puede ser confundible con tuberculosis. ¿Por qué? No tanto por los hallazgos oculares, sino generalmente son infecciones diseminadas que mandas o que se mandan a hacer diferentes estudios y se van a encontrar lesiones pulmonares cavitarias muy similares a la de tuberculosis. Lesiones coroideas multifocales con poca inflamación vítrea y de segmento anterior. También tenemos un síndrome que es cuando se presentan más las características oculares, que se llama síndrome de, ah, perdón, se me fue ahorita la P. Síndrome de presunta histoplasmosis ocular, que ya presenta, ahí es donde se encuentran más bien los hallazgos oculares, que podemos ver estas lesiones que son infiltrados blancos, cremosos, retinianos y subretinianos. También podemos ver zonas de hiperpigmentación con cicatrices retinianas, y puede provocar un DR traccional. A diferente, veníamos mencionando desprendimientos de retina exudativos en su mayoría. Después vamos a seguir con la coccidioidiomicosis, provocado por el coccidioides imitis, que también se encuentra en la tierra. Se va a entrar al cuerpo por medio de inhalación de artrosporas. Generalmente los factores o los lugares es en el centro de Estados Unidos, lugares semiáridos, en época de invierno. También se ha asociado con mucho polvo, lugares donde se están realizando muchas construcciones.
Es un cuadro gripal que resuelve espontáneamente en la mayoría de sus casos. Del 5 a 10% generan hipersensibilidad y generan una infección diseminada. Afecta el tejido uveal, o sea, va a afectar coroides, va a afectar cuerpo ciliar, va a afectar iris. Y va a dar una corioretinitis multifocal con lesiones amarillo blancuzcas menor a un diámetro de disco. Aquí podemos ver las diferentes lesiones. No tiene predilección en la zona de la retina. Y también al afectar pues tejido uveal también nos puede dar signos de uveitis anterior también, como la grasa de carnero que ya la habíamos visto previamente. La siguiente es la esporotricosis, que va dado por el Sporotrix schenki, distribuido en diferentes lugares de la naturaleza. Van a ser lesiones subcutáneas, granulomatosas, con abscesos y úlceras. Pocas veces va a causar una enfermedad diseminada y por lo tanto pocas veces una enfermedad ocular. Generalmente cuando esto ocurre, luego llega a una tisis y va a haber una inflamación excesiva de retina, coroides y segmento anterior, con todos los datos que esto conllevan. La blastomicosis es provocada por el Blastomyces dermatitidis y son lesiones cutáneas después de un traumatismo de manera local. Causa una enfermedad diseminada de carácter granulomatosa crónica. Son lesiones palpebrales, va a afectar toda el área de la piel. No pude encontrar unas buenas fotos, pero las lesiones se ven más o menos así. La enfermedad intraocular es muy infrecuente, la inflamación de segmento anterior, lesiones coroideas o infiltrados perivasculares van a ser sus características. Aquí tenemos pues la imagen de una retina normal y donde aparecen estas lesiones múltiples. Y generalmente tiene una buena respuesta al tratamiento con anfotericina B. En cuanto al tratamiento, primero los corticosteroides generalmente provocan una mejoría inicial por la disminución en la inflamación, pero posteriormente incluso empeoran el cuadro, la presentación y el pronóstico. Entonces, pues van a estar contraindicados. La anfotericina B es el fármaco de elección para infecciones endógenas micóticas. Es un antibiótico que funciona como fungiestático y como fungicida. Es es un medicamento pues con una toxicidad importante, por lo que se debe de realizar primero una prueba de tolerancia en el paciente, la cual se realiza en 1 miligramo, en 20 mililitros de dextrosa al 5%, y se va a pasar de manera intravenosa en 20 a 30 minutos. Después, o sea, si es bien tolerada, se va a dar una dosis de 0.7 miligramos kilogramo en 500 mililitros de dextrosa al 5% de 2 a 6 horas. Si continúa tolerando bien el medicamento, se puede agregar, bueno, primero se va a subir la dosis a 1 miligramo y se puede agregar succinato sódico de hidrocortisona y se va a dar igual en 500 mililitros ahora de dextrosa al 5% de 2 a 6 horas de manera intravenosa. El tratamiento de los síntomas no está contraindicado, o sea, si tenemos fiebre, náusea, dolor de cabeza o cualquier otra presentación, se puede tratar con medicamentos orales sin ninguna contraindicación. Y va a ser activo contra cándida, aspergillus, coccidioides y blastomyces. También se recomienda, o cuando se opta por una dosis intravítrea, son 5 microgramos. Aquí era una G. 5 microgramos de manera intravítrea. También recientemente, debido a la toxicidad de este medicamento, se ha combinado con lípidos para disminuir la toxicidad y se han hecho pruebas con anfotericina B liposomal. Y sí ha mejorado la penetración ocular. Sin embargo, además de bajar la toxicidad, no se ha demostrado, o más bien se ha demostrado que no tiene el mismo efecto fungicida y fungiestático que la anfotericina B previa. También se habla de la flucitocina,
esta va a ser, o bueno, una desventaja es que es resistente al 50% de las cándidas. Se da en una dosis de 100 a 150 miligramos kilogramo día, dividido en 4 tomas, o sea, cada 6 horas. Debe asociarse con otro medicamento porque ha dado mucho mejores resultados, generalmente con anfotericina B para cándida y criptococosis. Ahora, este se había primero estudiado debido a la toxicidad de anfotericina, pero se vio que realmente es mejor resultado si se combinan las dos. Los azoles, estos van a ser activos contra la mayoría de los hongos y de las patologías que mencionamos, contra cándida, histoplasmosis, coccidioidomicosis, blastomicosis, excepto el miconazol y contra la esporotricosis. El voriconazol es activo contra otras especies de cándida, además de la cándida albicans. Este pues lo tenemos aquí, en México me parece que no hay, pero en Guatemala sí está en tópico también, en caso de infecciones corneales, por ejemplo. El fluconazol vía oral se ha demostrado que tiene buena penetración en tejidos oculares, hasta retina, coroides y vitrio. Las dosis para infecciones oculares del fluconazol es de 800 miligramos día de impregnación y continuar con 400 miligramos día por al menos 2 meses. En caso de que no exista, o sea, que no existan afectaciones en coroides y retina, mencionaban dosis de impregnación de 400 miligramos y continuar con 200 miligramos. Pero cuando ya está afectada estas partes del ojo, pues ya se duplica la dosis. El ketoconazol y miconazol tienen un rol reducido en las infecciones oculares. Y el itraconazol es el azol que es más activo contra el aspergillus. La vitrectomía de pars plana está indicada en pacientes no respondedores a tratamiento médico o en caso de un compromiso importante del vitrio o tracción de la retina, obviamente también en desprendimientos ya de retina o perdón, sí, o pacientes en los que el vitrio está generando una opacidad o una inflamación exagerada. En casos precoces ha demostrado tener mejores resultados visuales cuando existe endoftalmitis por cándida. Sin embargo, también es controversial porque muchos autores dicen que un vitrio intacto es capaz de expulsar la enfermedad. Entonces, realmente no hay como un consenso de si está indicada o no solamente por inflamación del vitrio, sino ya en otras etapas. Pero bueno, eso